¿Qué haces cuando lo pierdes todo, pero sigues creyendo? ¿Alguna vez sentiste que Dios te abandonó, que la vida te golpeó tan fuerte que ni siquiera te quedaban fuerzas para orar? ¿Has perdido algo que amabas tanto, que tu alma quedó en silencio? Hoy en Un Instante con Dios hablaremos de una historia en la Biblia que no solo es real, es brutal, dolorosa, injusta, pero también gloriosa. Es la historia de un hombre que fue probado por el mismísimo infierno y aún así no negó a Dios. Su nombre fue Job. Y lo que vivió podría ser exactamente lo que tú estás enfrentando hoy. Pero prepárate, porque la historia de Job no es solo un relato antiguo, es una profecía viviente para quienes hoy están sufriendo sin entender por qué. Y cuando llegues al final, entenderás por qué Dios permite que los justos sufran. Hablemos de quién era Job y por qué Dios permitió que sufriera tanto. Job no era un pecador rebelde, no era un hombre indiferente a Dios, era justo, fiel, íntegro, temeroso del Señor. La Biblia dice que no había otro como él en la tierra. Era el ejemplo de un verdadero siervo de Dios. Un hombre que oraba por sus hijos, que ayudaba al necesitado, que se apartaba del mal. Y precisamente por eso, fue elegido para ser probado. Sí, aunque suene incomprensible, fue su fidelidad lo que llamó la atención del cielo y del infierno. En una escena celestial que pocos conocen, Satanás se presenta ante Dios y el Señor le pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Es como si Dios dijera: ¿quieres ver fe verdadera? Mira a este hombre. Y Satanás con arrogancia responde: claro que es fiel. Si le has dado todo, bendícelo menos y verás cómo te maldice. Dios no lo niega, pero le dice: muy bien, tócale todo, pero no toques su vida. En ese momento se desata una tormenta infernal sobre Job, no porque hiciera algo malo, sino porque iba a ser testimonio para millones de almas a lo largo de la historia, incluida la tuya. Todo ocurre en un solo día, un día maldito, un día que Job jamás olvidaría. Primero le informan que sus bueyes y asnos han sido robados y que sus siervos han muerto. Luego, que fuego del cielo consumió sus ovejas. Después, que una banda atacó y se llevó sus camellos. Y por último, la peor noticia de todas, un viento derrumbó la casa donde estaban sus hijos, y murieron todos. En un instante, Job se queda sin riqueza, sin siervos, sin hijos, sin consuelo. ¿Qué haces cuando lo pierdes todo y Dios no dice nada? ¿Qué haces cuando tu oración no tiene respuesta? Pero no termina ahí. Satanás pide ir más lejos, y Dios se lo permite. Ahora, su cuerpo es cubierto de llagas, úlceras, dolor insoportable. No puede dormir, no puede sentarse, no puede ni pensar. La desesperación entra por cada poro. Su esposa, quebrada, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan. Algo habrás hecho. Dios no castiga sin motivo. Tal vez estás ocultando un pecado, silencio. Dios guarda silencio, y Job solo puede llorar. Pero aún así, con el alma hecha pedazos, con la piel ardiendo de dolor, no maldice a Dios, no lo niega, no lo traiciona. Este es el punto donde muchos se rinden, pero Job eligió confiar, incluso cuando no entendía. Hablemos ahora de lo que Job no sabía mientras sufría. Job no sabía que mientras lloraba el cielo lo miraba en silencio, pero no con indiferencia. Dios no lo había abandonado, lo estaba respaldando frente al acusador. Cada lágrima era una victoria, cada gemido era un testimonio. Cada vez que Job decía: bendito sea el nombre del Señor, el infierno temblaba, lo que parecía injusto. Era una guerra espiritual por su alma, por su integridad, por su testimonio. Y lo más glorioso es esto: Job no estaba siendo castigado, estaba siendo promovido en el mundo espiritual, estaba siendo usado para callar al enemigo, estaba siendo elevado mientras parecía que estaba cayendo. A veces, las pruebas no son castigos,
Son procesos sagrados. Job no entendía. Tú tampoco. Entiendes muchas veces. Pero eso no significa que Dios no esté obrando en lo invisible. Job estaba siendo forjado para un final glorioso. Y si tú estás pasando por un fuego parecido, tal vez es porque también estás en un proceso de promoción espiritual. Hablemos de lo que la historia de Job te dice a ti hoy. Tú que estás mirando este video, tal vez estás viviendo tu propio momento como Job. Perdiste algo o a alguien. No entiendes por qué Dios permitió que eso pasara. Sientes que estás orando pero no hay respuesta. Sientes que el cielo está en silencio y que el infierno está haciendo ruido en tu mente. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué hice mal? Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. No todo sufrimiento es castigo. A veces el dolor es señal de que estás en medio de una batalla espiritual. Una batalla que no ves, pero en la que Dios te está usando como testimonio de fe para el mundo. Así como Job, Dios está permitiendo ciertas cosas, no para destruirte, sino para revelarte. Revelarte quién eres. Revelarte lo que hay dentro de ti. Revelarte que tu fe no depende de lo que tienes, sino de quién eres en Él. Piensa por un momento, ¿y si esa traición fue lo que te llevó a orar como nunca antes? ¿Y si esa pérdida fue lo que abrió la puerta a una nueva misión en tu vida? ¿Y si ese silencio de Dios no es ausencia, sino entrenamiento? Job no sabía lo que estaba pasando, pero Dios estaba escribiendo un capítulo eterno con su historia. Hoy tu dolor no es en vano. Dios no ha terminado contigo. Tu historia tampoco ha terminado. ¿Sabías que Job pensó que moriría así? Pensó que Dios ya no lo amaba. Pensó que todo había terminado. Pero lo que no sabía es que Dios ya tenía preparado el doble de todo lo que había perdido. Más hijos, más riquezas, más paz, más honra y lo más importante, una revelación de Dios como nunca antes había tenido. Porque cuando lo único que te queda es Dios, descubres que Dios es todo lo que necesitas. Tu historia puede parecer rota ahora, pero Dios es experto en restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Tu dolor tiene un propósito, tu proceso tiene una promesa, y tu fe está siendo pulida como el oro. Dios nunca perdió el control. Job pensó que su vida se había desmoronado. Desde lo humano, parecía que todo se había salido de control. Pero en el cielo, Dios seguía en su trono. Dios permitió la prueba, pero puso límites. Dios permitió el dolor, pero no permitió que el alma de Job fuera tocada. Dios permitió la pérdida, pero también ya había preparado la restauración. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque a veces miramos nuestro caos y pensamos, esto se salió de las manos. Pero no es así, Dios nunca perdió el control. En Job 1:12, Dios le dice a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Eso significa que, aunque estés pasando por fuego, Dios ha trazado un límite. El enemigo no puede tocar tu alma, no puede destruir tu propósito, no puede borrar las promesas que Dios ya escribió sobre ti. Tu vida no está a la deriva. Aunque sientas que todo está en ruinas, Dios sigue escribiendo tu historia desde el trono. Él sabe cómo termina este capítulo. Y aunque hoy todo parezca oscuro, Dios no ha soltado la pluma. Él está obrando en el silencio. ¿Sabías que Job nunca supo del diálogo entre Dios y Satanás? Nunca supo que fue escogido por su fidelidad. Nunca supo que el cielo estaba celebrando su resistencia. Y sin embargo, permaneció fiel. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu dolor? Puedes amargarte o puedes confiar. Puedes rendirte o puedes seguir creyendo. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios está más cerca de lo que piensas, y lo que hoy parece el final es apenas el principio de una restauración sobrenatural. Hablemos ahora del final glorioso que Dios preparó para Job y para ti. Después de todo el dolor, después de los días sin respuestas, después de ver cómo su mundo se desmoronaba frente a sus ojos, Job no fue olvidado.
no fue abandonado, no fue destruido, fue restaurado. La Biblia nos dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job, y le dio el doble de lo que antes tenía, el doble de todo, porque Dios no solo sana, recompensa. ¿Y sabes cuándo vino esa restauración? No fue cuando Job se quejó, no fue cuando se enojó, no fue cuando pidió explicaciones, fue cuando Job oró por sus amigos, fue cuando soltó el dolor y decidió confiar. Eso marcó un antes y un después. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo. Suelta lo que no entiendes, para que puedas recibir lo que he preparado para ti. Dios tiene un final glorioso para tu historia, pero para llegar a él, necesitas pasar por el proceso sin perder la fe. Job recibió nuevas tierras, nuevos hijos, nuevas fuerzas, una nueva visión de Dios y el doble de todo lo que había perdido, pero lo más grande que recibió fue una revelación del corazón de Dios. En Job 42:5 nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere darte a ti. No solo bendiciones materiales, quiere abrir tus ojos espirituales para que lo veas en medio del dolor, para que lo sientas en medio del silencio, para que confíes, aunque no entiendas. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es una profecía viva, es una promesa para los que sufren, pero no se rinden, es una señal para los que han perdido, pero siguen creyendo, y tú estás entre ellos. Ya para finalizar, escucha atentamente. Aunque no lo entiendas, confía. Dios está obrando. Tal vez ahora mismo no tienes respuestas. Tal vez estás como Job, con el alma rota, buscando a Dios en medio de las ruinas, y sientes que el cielo está en silencio. Pero escucha esto con todo tu corazón. Dios no está en silencio porque te abandonó. Está en silencio porque está obrando. Dios no ha soltado tu historia. Él sigue escribiendo. Y cuando Él escribe, todo cobra sentido. Levanta tu corazón ahora mismo. Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos. Abre tu alma. Y repite conmigo, con fe. Señor, a veces no entiendo lo que estás haciendo. A veces siento que te has alejado, que todo se ha salido de control. Pero hoy decido confiar. Aunque no vea, creo. Aunque duela, me aferro a ti. Dame fuerzas para atravesar esta temporada difícil. Aumenta mi fe. Ayúdame a esperar tu tiempo. Y prepárame para recibir el doble de lo que perdí. Abre mis ojos espirituales, para no solo oír de ti, sino verte. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te tocó el corazón, déjame un amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que está pasando por su propio valle de lágrimas, compártele este mensaje, porque hoy Dios quiere hablarle a su corazón. Recuerda esto, no estás solo. Dios te escogió. Tu proceso no es tu final, y tu historia aún no ha terminado. Este es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, por aprender y por vivir, porque cada instante con Dios es un instante de poder, de amor y de propósito eterno. No te vayas sin suscribirte a este canal, dale like, comparte, activa la campanita. El mundo necesita escuchar lo que Dios está haciendo en ti. Nos vemos en el próximo video de esta serie profética En un instante con Dios, donde seguiremos descubriendo juntos lo que el cielo tiene preparado para ti. Y no olvides, Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no lo entiendes.